Bueno, antes que nada, quiero decirles que estoy muy contenta de estar aquí. Es la primera vez que estoy en Paraguay, en Asunción. Por ser argentina de origen, se figuran que nací del otro lado del charco, pero nunca estuve en Paraguay. El tema del Holocausto es un tema muy importante, como son otros tantos temas. Mis últimos 20 años, que es mucho tiempo en la vida de una persona, los últimos 20 años trabajo en un museo que está ubicado en el norte de Israel, en la Galilea Occidental. Un grupo de gente de la embajada, yo tuve el honor, yo pienso, y el gusto de recibirlos en febrero del año pasado y hacer un seminario muy especial. El contacto con este grupo de gente siguió y de ahí sale este contacto mío con ustedes hoy aquí. Así que mi agradecimiento es básicamente a Gabriela y a todo el grupo de gente, al Ministerio de Educación. Y yo creo que no existe el Ministerio de Educación, es cada uno de los maestros y cada uno de los profesores y cada uno de ustedes que trabaja en educación. Así que para terminar esta parte de decirles gracias por estar aquí. ¿De qué vamos a hablar y cómo vamos a hablar? Cuando hablamos del tema del Holocausto, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos? ¿Y por qué justamente el tema del Holocausto es un tema que es tan simbólico, es tan peculiar cuando tenemos la necesidad de hablar de derechos humanos? Porque vamos a llegar al tema de derechos humanos. Ese es el objetivo. Podríamos hacer una evaluación de qué es los derechos, cuáles son los problemas de los derechos humanos. Podríamos traer acá a un abogado o a un historiador o a que nos hable de la importancia de los derechos humanos. El decidir hablar de los derechos humanos a través de un acto como fue el acto del Holocausto, que fue un acto donde se pisaron de una manera brutal los derechos humanos, yo pienso que es una forma muy especial de tocar el tema. Por eso, cuando empezamos a pensar de qué vamos a hablar, no vamos a hablar solamente del Holocausto del pueblo judío, sino vamos a hablar primero de algo que sucedió en un periodo de tiempo muy corto. Estamos hablando solamente de 6 años. Figúrense que estamos hablando de la época de la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. 6 años. 6 años es muy poco en la vida de una persona. En la vida de un niño de 6 años es toda su vida. En la vida nuestra, piensen, ahora pienso, no lo pensé antes, piensen los últimos 6 años suyos, de cada uno. Un evento importante, fundamental, en esos 6 años, no más. ¿Lo ven? Bueno, malo, alguien nació, alguien se casó, alguien falleció, desgraciadamente. Muchas cosas pasan en nuestras vidas en 6 años. ¿Qué pasó en Europa durante esos 6 años? Hay algunos historiadores que vienen y dicen, el mundo se enloqueció. Algo terrible pasó en Europa en esa Segunda Guerra Mundial. Y fíjense que esta imagen nos muestra con palabras, sin fotos, con palabras lo contrincado que es eso que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y justamente estamos hablando de algo. ¿Ustedes ven esta palabra? ¿Y esta palabra? ¿Y esta palabra que está aquí en la punta?
Y antes, en la ponencia anterior, tanto hablaron de la palabra paz interior y paz, y está ahí porque tiene que estar ahí. Pero con la Segunda Guerra Mundial sucede paralelamente un genocidio cruel, terrible, que es llamado de varias maneras. Ese genocidio es llamado holocausto. Holocausto es una palabra griega. Y el holocausto, alguien pensó que eso que sucedió, eso que la Alemania nazi hizo, y como consecuencia de eso fueron muertos de una manera, ¿sí? 6 millones de judíos, más gitanos, más homosexuales, más. Cuando hablamos del genocidio judío no hablamos solamente de los judíos que murieron en los campos, eso lo vamos a hablar después. Estamos hablando de cantidades de personas. Eso pasó alrededor de la Segunda Guerra Mundial, alrededor y dentro. Dije, uno de los nombres, holocausto. Dije, el nombre es un nombre griego. Es el nombre que en la Biblia aparece como traducción a uno de los sacrificios que se hacían en el Segundo Templo. Ustedes saben que en el Segundo Templo, en Jerusalén, se hacían varias clases de sacrificios. Uno de esos sacrificios era un sacrificio donde se quemaba todo el animal. Todo el animal era dado al Señor, ¿sí? Corbán olá, es la traducción en griego de ese sacrificio donde se quema todo y no queda nada de ese animal, se llama holocausto. Figúrense que la persona que pensó en utilizar esa palabra justamente para los 6 millones de judíos que fueron muertos en el holocausto, lo pensó utilizando una palabra que viene de la Biblia. Otro nombre que se utiliza es la palabra Shoah. Shoah es una palabra en hebreo que quiere decir una tormenta, una lluvia fuerte, algo terrible que es consecuencia de la naturaleza. O sea, la palabra Shoah aparece en la Biblia 13 veces. Como cosas que pasaron en la naturaleza y que se dan cuenta que son dos observaciones diferentes de algo terrible que pasó. Cuando hablamos del holocausto, no estamos hablando de que llovió fuerte, no estamos hablando del diluvio universal. Eso es otra cosa. No estamos hablando de que hubo un viento fuerte y como consecuencia de... No, es algo que sucedió porque alguien lo hizo. Un pueblo entero decidió hacerlo. ¿De qué hablamos? Para entrar en el tema, yo quisiera que hablemos de la cronología, para tener una idea del marco. La cronología nos da un marco. No nos podemos quedar en la cronología, no nos queremos quedar en la cronología. La cronología es el año y lo que sucedió en ese año. Ustedes lo saben. ¿Y por dónde empezar? Si empezamos en el fin de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Porque todo tiene su comienzo en algún lugar. Por supuesto, el holocausto comenzó cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, en el 39. Pero hay un antes, y ese antes hay que tenerlo muy en cuenta porque... Me figuro que hay muchos profesores de historia aquí. Cuando hablamos de un hecho histórico que sucedió, nadie se levanta a la mañana y dice, ajá, vamos a matar a los judíos. No, hay un proceso. Y ese proceso lo tenemos que ver desde dónde viene. 1919, Hitler se integra al Partido de Trabajadores. Puedo yo decir, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? Se integró al partido, ¿qué quiere decir? Que va a llegar dentro de unos años, estamos en el 19, 29, 39, en 20 años
¿Va a llegar a ser lo que hizo? ¿Me da alguna señal? No, pero después, en el año 20, se funda el Partido Nacional Socialista de Trabajadores. Y ese es el partido que le va a dar la fuerza y que va a ser la base del partido nazi. Hitler intenta derribar en el 23 el gobierno, pero fracasa. Y una cosa importante, en prisión escribe el libro Mein Kampf, Mi lucha, que va a ser la base ideológica del nazismo. ¿Se dan cuenta que ahora estamos hablando? Yo les pediría como vamos a hablar ahora y después a la tarde vamos a tener otro tema y mañana vamos a tener otro tema. El tema fundamental son las señales, como dice el título, señales de alarma. Carita siempre me lo dice porque se me borra. Señales de alarma. Yo quisiera, y les pido a ustedes, el que quiere lo anota. El que quiere lo anota en su mente, hace una columna aquí de costado y piensa desde este comienzo, 20 años antes de haber comenzado la guerra, cuáles son las señales de alarma que hay que tener en cuenta para que dentro de 20 años eso suceda. 20 años. No 6 años, 20 años, toda una vida. Se dan cuenta que el escribir un libro es muy importante porque es la base ideológica. Se crea la SS como guardia privada de Hitler. ¿Por qué necesita guardia privada? ¿Qué función tiene que un líder dentro de un partido político? Todavía no es el Führer, todavía no es el ministro ni nada. Él necesita una guardia privada. Lo pusieron de costado, lo escribieron en esa lista que estamos haciendo de elecciones en el Parlamento. El partido nazi obtiene 2.6 de los votos. ¿Mucho, poco? Nada. 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 Yo puedo decir en este momento, ok. Y es lo que muchísima gente dice en Alemania. Ok, ya está escrita la base, ya hay un grupo SS, que es un grupo de, no sé si en Paraguay se utiliza la palabra matones, ¿sí? Matones, que son los que vienen con la fuerza y pertenecen al partido. ¿Lo pusieron de costado? Seguimos. Elecciones en el Parlamento, estamos en el año 30, elecciones en el Parlamento, el partido nazi obtiene el 18.3. ¿Alguien me puede decir cómo subimos ¿dónde estamos? ¿Cómo subimos? No es 2 veces, es muchísimas veces. ¿Me pueden alguien decir cómo subieron? ¿Por qué subieron? Todavía estamos en la fase en que nadie, porque no están en el poder, nadie obliga a elegir a un partido determinado por miedo, todavía no, va a llegar, seguramente va a llegar. ¿Cómo eso sucedió? Es una de las grandes preguntas que se hacen los historiadores. Seguimos. 1931. 5.6 millones de alemanes desocupados. ¿Qué quiere decir desocupados? Sin trabajo. ¿Qué fuerza negativa tiene ese grupo tan grande de gente que está desocupada? Primero, ¿por qué están desocupados? ¿Por qué les parece que tantos alemanes están desocupados? ¿Por qué? Por la crisis. Hay una crisis internacional, hay una crisis en Estados Unidos, estamos en Alemania, no estamos en Estados Unidos, pero el mundo global es también en esa época. La crisis está también en... ¿Qué pasa cuando hay muchos desocupados? ¿Cómo el gobierno, si es suficientemente pícaro, entre comillas, puede utilizar a esos desocupados como fuerza? Se dan cuenta que pueden utilizarlos. Negativamente, por supuesto.
Elecciones en el partido nazi obtiene ¿cuánto? De 2 puntos tanto a 10 y tanto punto tanto a 30. Sí. Les pido lo siguiente, si alguien quiere acotar algo, por favor háganlo. ¿Ok? Si alguien quiere acotar algo, no hay ningún problema, al contrario, me gustaría que acoten. Estamos en el 33. En el 33, Hitler es proclamado canciller. Se dan cuenta que es algo normal y una cosa importante es que él es declarado canciller de una forma democrática. La gente lo votó. Cuando yo hablo y hablo de ser de una dictatura que es consecuencia de una democracia, la gente lo votó. Esa democracia pasa a ser una dictadura criminal en muy poco tiempo. El 20 de marzo, él subió el 30 de enero. El 20 de marzo se abre Dachau, que es el primer campo de concentración. Bienvenidos. El gobierno bajo la batuta de Hitler necesita primero, ¿qué hacer con todos los que no están de acuerdo? Porque hay mucha gente que no está de acuerdo. ¿Qué hacer con ellos? La gente lo votó, quiere decir que es democracia. ¿Qué hacer con ellos? Si él quisiese seguir de la democracia, pues Parlamento se escucha, no se está de acuerdo, se vota, no se vota. Desde marzo del 33, todos los disidentes, todos los que no están de acuerdo, son llevados a campos de concentración para no matarlos. Son buenos alemanes, pero tienen un problema, no son nazis. Entonces, esos campos de concentración y Dachau, que está muy cerca de Múnich, va a ser el primero. Estos campos de concentración, como Dachau, van a ser lugares de reeducación. ¿Se dan cuenta cómo se lavan las palabras? Un campo de concentración donde una persona que es comunista, socialista, no digo judío porque hasta ahora no, los judíos sí, se habla, estamos hablando de lo que pasa políticamente. Todas esas personas que no están de acuerdo con el gobierno son enviadas a ser reeducadas. ¿Qué quiere decir reeducar? Trabajo forzado, hambre, sin ningún problema. Como Stalin mandó a sus amigos a los gulags en Rusia, sí, no hay ningún problema en mandar a alemanes buenos a que sean mejores, a que sean más buenos, porque no son suficientemente buenos. El 10 de mayo, quema oficial de los libros contrarios al nazismo. ¿Se dan cuenta cómo vamos adelantando paso por paso? Y cómo el nazismo, ya en el poder, pisa los derechos humanos, el derecho básico de leer lo que se me antoje leer, lo que quiera leer. Hay una lista de libros que no son políticamente, ¿cómo se dice? Politically correct. No son correctos políticamente. ¿Quién dice quién es correcto y quién no es correcto? El partido. El partido es el que dice quién es correcto y quién no es correcto. No sé si alguien de ustedes habrá estado en Berlín. En Berlín, en una plaza enorme, Babelplatz, frente a una biblioteca que todavía existe, se hace la quema de libros de una manera, en una hoguera. Y la gente baila alrededor de esa quema de libros, todos libros prohibidos. Lo escriben esto en la quema de libros. No solamente pensar, no se puede leer lo que yo quiero leer. El 14 de julio, ese partido es el único partido autorizado.
¿Sí? ¿Y los otros qué? ¿Qué hago con los otros? Si es el único partido autorizado, ¿qué se hace con los otros? Necesito, de alguna manera, que piensen de una manera criminal. Porque solamente pensando de una manera criminal, esos pensamientos los dejan acá y después cuando vuelven a la casa, por favor, no vuelvan con movimiento, porque no es sano sí estar todo el tiempo con... ¿Qué se hace con los otros? Ideas. Se reciben ideas que se hacen con los otros. Estamos hablando, ¿se dan cuenta que no dije la palabra judío ni una vez? Estamos hablando del pueblo alemán. El pueblo alemán, hay varios historiadores que dicen, es una frase muy interesante, la primera persona que sufrió, me falta la palabra, la víctima, gracias. La primera víctima del nazismo es el pueblo alemán mismo. Los judíos, los cristianos, ¿sí? Esos van a venir después. El pueblo alemán mismo es la primera víctima de haber elegido o de haber vivido lo que están viviendo. Les quemaron los libros, partido único, se adoptan leyes de esterilización forzada. Ya estamos en otro ámbito, no estamos en el ámbito de educación, estamos en el ámbito social, médico. ¿Esterilizar a quién? En estos momentos en nuestro museo hay una exposición interesantísima que viene del Museo de Washington, que se llama, que habla de la medicina nazi. ¿A quién se esteriliza en la Alemania nazi de los años 30? No los judíos. Los judíos, vamos a... Un momento. Dentro de un ratito vamos a ver qué pasa con los judíos. Estamos hablando de los alemanes. ¿A quién se esteriliza? Se esteriliza en una forma masiva a gente discapacitada, a gente con problemas mentales, a gente que... médicos. Los médicos dentro del régimen nazi fue uno de los grupos, junto con los abogados y junto con los maestros. Estos tres grupos son los grupos donde hay más personas afiliadas al partido. Vuelvo. Estos médicos tienen una ficha personal que en esa casa hay un niño sordo, que hay una persona de la familia con un retardo mental, que hay en otra familia una persona que fue hospitalizada y está en un hospital psiquiátrico. Esas personas son esterilizadas. Este silencio que hay en ustedes es el silencio que hay en Alemania. Seguimos. En septiembre, el último, una cosa atrás, los judíos son excluidos de las actividades. Ahí empezamos. ¿Se dan cuenta que tiene que haber algo, que hubo algo muy general en la sociedad alemana para después empezar con los judíos? No se empezó, boom, directamente con los judíos. La sociedad alemana se limpia. Y hay una imagen que hay una necesidad en la sociedad alemana de limpiarse. ¿Vieron alguna vez un gato limpiarse? ¿Sí? Llegan a todos lados y él mismo se limpia, no se puede bañar a un gato, ¿ok? Un gato se limpia hasta la punta de la cola. La sociedad alemana en los años 30 se limpia de todas las impurezas, entre comillas. ¿Quiénes son esas impurezas dentro de la sociedad alemana? Los que piensan diferente, los que leen otras cosas, los que están en otros partidos, los que físicamente o intelectualmente no son como nosotros, y todo eso dentro de la gran ideología de la raza aria. La raza aria es la raza superior.
La raza aria tiene sus cualidades físicas y seguramente ustedes pensarán que todos los alemanes se ven así. ¿Se acuerdan de la foto de Hitler? Hitler es de austríaco, no es alemán, pero no importa, él es ario. Mi abuelo era judío alemán. Tenemos una foto de mi abuelo en Alemania antes de que llegue a Argentina. Alto, rubio, de ojos celestes, judío, alemán. O sea, yo pienso muchas veces, no tuve la oportunidad de hablar con mi abuelo del tema de la Shoah, porque sí, murió cuando yo era pequeña. Si mi abuelo no hubiese salido de Alemania y haber ido a Argentina, sí, yo lo veo a él más ario que a Hitler mismo. O sea, la pureza de la raza es lo que se dice en una palabra muy baja, bullshit. No hay pureza de raza, pero ellos necesitan, se dan cuenta que es una necesidad hablar de la pureza de la raza. Todo el que no está dentro de ese marco queda afuera. ¿Quiénes son esas personas? Yo, a propósito, puse fotos de gente en el medio, porque nosotros, cuando hablamos de cronología, siempre hay números y lo que pasó en ese año. Y llega un momento en que no ve nada, ve números. ¿Y dónde está la gente detrás de esos números? ¿Dónde está la gente detrás de lo que sucedió? Esta es la gente. Esta es la gente que solamente decirles que de estas 4 fotos, que son fotos de nuestros archivos, de los archivos de nuestro museo, ninguno de ellos sobrevivió al Holocausto. De Polonia, de Alemania, de Rumania y de Hungría. Pero no importa, estamos hablando de gente que dentro de poco les va a ellos pasar algo paralelamente a lo que le pasó en Alemania. Seguimos. Los años 33 al 39 son años donde Alemania empieza a ver, primero, una cosa importante, Alemania empieza a prepararse para la guerra. Es necesaria una guerra. Es necesaria una guerra. Cada vez que yo digo que es necesaria una guerra, me sale urticaria, porque es terrible pensar que es necesaria una guerra para salir de una situación económica, ¿se acuerdan de los desocupados? Para defender a un país. Es necesaria una guerra. Hitler, durante los 6 años, 33 a 39, se prepara para la próxima guerra, prepara al pueblo alemán para la próxima guerra, limpia, como al gato, limpia al pueblo alemán, y esa preparación es, ahora empezamos a nombrar lo que pasa con los judíos. Los judíos alemanes, los judíos dentro de la sociedad alemana, si le preguntan hasta hoy en día, un judío alemán es primero alemán de fe mosaica, después judío. O sea, el judío alemán en Alemania se sintió siempre alemán. Y pudo ser médico, y pudo ser abogado, y pudo ejercer en la universidad, y pudo tener su pequeño negocio, o todo, hasta que Hitler sube al poder. Cuando Hitler sube al poder, comienzan las leyes antijudías. Ustedes ven escribir la palabra judío en las ventanas de los negocios. Y esa foto que ustedes ven de costado, vamos a llegar enseguida al año 38 con las noches de los cristales, la quema de las sinagogas y de la quema de los... ¿Se dan cuenta que el proceso es como si cada vez se abriese más? Hablamos de algo pequeño y vamos abriendo y abriendo y abriendo. Sí, adelante. Estamos en el año 34. Leyes que prohíben matrimonios entre alemanes y personas de raza inferior. ¿Qué quiere decir personas de raza inferior? Exacto. Muy simple. Las que no son arias.
pero tienen sangre alemana porque hablan alemán. Los gitanos que viven en Alemania durante muchísimo tiempo. Hablan alemán, la lengua no es suficiente. Tienen que, la prohibición de las bodas o de los casamientos o de los matrimonios son personas no solamente suficientes que hablen alemán, sino que son alemanes de sangre no pura. Hitler se programa Führer del Tercer Reich. Führer es el alto grado de... Y paralelamente, arrestos en toda Alemania. ¿Arrestos de quién? ¿De quién? ¿Judíos? Todo eso que dijimos, arrestar a los que no están, ¿se acuerdan de que hablamos en el 33, de que ya se llevan a los que no, no comparten, no piensan? Todo esto sigue. No es que es en el año 33, 34, estamos en julio del 34 y todavía sigue esa cacería de gente que no piensa como nosotros. En abril, los testigos de Jehová son arrestados. Testigos de Jehová, no sé si ustedes conocen, yo nunca conocí a alguien que es testigo de Jehová, pero los testigos de Jehová son básicamente pacifistas. Y uno de los detalles de su creencia es no enviar a sus hijos al ejército, punto. Ellos pueden ser arios, pueden tener ojos celestes, pueden ser, físicamente ellos son alemanes, pero tienen un problema. El problema es que nosotros estamos preparando, los alemanes, están preparando la guerra para cuando la necesitemos. Y tenemos una población, que son los testigos de Jehová, que no van a darnos sus hijos. Es suficiente para que los testigos de Jehová sean uno de esos grupos perseguidos. No son judíos, no son el mal del mundo, no son, no. Pero los testigos de Jehová, que son buenos alemanes y pertenecen a la raza aria y a la sangre aria, tienen otros problemas, por eso son perseguidos. Ahora, en Rusia, sí. También fueron expulsados. Hoy. Hace unos dos meses, oficialmente el gobierno lo expulsó a los testigos de Rusia 2017. Bienvenidos al mundo moderno. ¿Sí? Septiembre de 1935. Las leyes de Nuremberg. Nuremberg es una ciudad. Las leyes de Nuremberg, para el que no escuchó nunca, estamos hablando de leyes que marcan quién es judío. Quién es judío no solamente por su nombre, por su apellido, por si es religioso o no religioso, si pertenece a una comunidad, no es suficiente. Las leyes de Nuremberg, ustedes ven ahí atrás una tabla, van 4 generaciones atrás. 4 generaciones atrás. Y es suficiente que uno de esos abuelos, bisabuelos, tartarabuelos, y no sé cómo se llama, la 4ª generación atrás, solamente uno sea, no sé qué palabra utilizar, es suficiente para que esa persona sea considerado judío. Las leyes de Nuremberg buscan quién es judío y son marcados. Todavía no los matan, todavía no los sacan, todavía no. Es interesante cuando se hablan de los judíos de Alemania, después de las leyes de Nuremberg, después que les marcaron los negocios, después todavía siguen viviendo en Alemania porque todavía no los llevaron a los campos, porque no hay campos todavía. Muchos judíos salen de Alemania, por ejemplo, a Holanda. Me figuro que ustedes escucharon hablar del diario de Ana Frank. Otto Frank, el padre de Ana Frank, la familia Frank, es una familia alemana, de judíos alemanes que dejó Alemania porque en Alemania la situación está terrible, y pasa a Holanda porque en Holanda nunca va a suceder nada, porque todo va a ir bien, porque tienen la
¿sí? La fe de que esa locura es solamente en Alemania, no en otro país. Ustedes ven que en 1936, llegamos a 1936, en 1936 hay en Alemania un evento internacional, Juegos Olímpicos en Berlín. Yo siempre pienso cuando hay Juegos Olímpicos en algún lugar del mundo, ¿sí? Léase Río de Janeiro, léase Barcelona, léase no importa dónde, los próximos van a ser en Dubái, ¿sí? O en algún lugar de los Emiratos. Sí, hace muchísimo calor, problemático, pero no importa. ¿Qué hace un país cuando recibe la posibilidad de hacer Juegos Olímpicos? Hay mucho desarrollo, hay muchos problemas. China, no sé si me figuro que ustedes habrán escuchado hablar qué es lo que se hizo, cuáles son las crueldades que se hicieron en China para hacer los grandes estadios, pero eso es otra cosa. Estamos hablando de Berlín pasa a ser el centro del mundo en el tema de deporte. ¿Qué pasa cuando hay Juegos Olímpicos en una ciudad? A pesar de que estemos en el 36, estamos en el 36, no hay todavía internet, no hay WhatsApp, no, pero hay reporteros de todo el mundo con cámaras que filman y cámaras que fotografían de todo el mundo en Berlín. Hasta el año 36, dicen los historiadores, hasta el año 36, Hitler no puede esconder nada. Y especialmente en el año 36, cuando ustedes ven esa fotografía, cuando en la competición de, ¿cómo se dice? Atlético, en la competición atlética, el que gana es una persona negra de Estados Unidos que se llama Owen, y lo tienen que poner en el podio en el primer lugar, y Hitler tiene que venir y darle la mano. ¿Va a venir a darle la mano? Porque tienen suerte, en Alemania de esa época no hay negros, no hay población negra todavía, no hay como hay hoy en día, y tampoco es mucha. Pero el negro no es el judío, pero el negro es parte de esa raza impura, súper impura. Se dan cuenta que esa foto es interesantísima, porque los dos atletas que recibieron el segundo y el tercer premio son atletas alemanes. Y por supuesto que en la entrega del premio hacen, ¿sí?, la señal, ¿sí? Y Hitler, cuando tiene que entregarle el premio, no se acerca al podio a entregarle el premio. El mundo sabe lo que pasa en Alemania hasta el año 36. Desde el año 36 en adelante, cuando todo esto, cuando la apertura que dan los Juegos Olímpicos se cierra, ellos cierran una ventana, la puerta y ponen una tranca para que todo lo que pase dentro de Alemania pasa dentro de Alemania. ¿Seguimos? ¿No? No quiere. Ahí estamos. 1938. Dijimos que Alemania tiene que salir a la guerra. Es importante que Alemania salga a la guerra. ¿Alemania puede salir sola a la guerra? No quiere salir sola a la guerra. Alemania necesita no solamente los aliados, porque hace falta aliados. Si esos aliados van a ser arios como ellos, por ejemplo los austríacos, es importantísimo que la fuerza que salga en esta guerra, que va a ser una guerra mundial, enseguida vamos a hablar, primero sean los austríacos. Los austríacos son arios como los alemanes, y una cosa interesante es que los alemanes hacen lo que ellos llaman el Anschluss. O sea, no los vamos a conquistar, no se puede conquistar la casa del hermano. Vamos a preguntarles a ellos
y ustedes ven esto que está acá, es interesantísimo. Se hace un, ¿cómo se dice? Plebiscito. Plebiscito. ¿Ustedes ven esto? ¿Ven? Esto es el plebiscito que se hace en Austria. Democrático, porque nosotros somos democráticos. Todo esto que está escrito acá dice, ¿es que usted quiere que nuestro Führer sea su próximo presidente, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Es que usted quiere sí o no? ¿Ustedes ven el juego? Que es un juego sucio, por supuesto. ¿Qué le dicen al votante? ¿Qué le dicen al votante? Le dicen lo que votar. ¿Qué va a pasar con una persona que diga no? Enseguida, no ahora. El pueblo austríaco dice en su gran mayoría sí, y por eso se anexa, Anschluss es anexo, no hay guerra, no hay... Austria se anexa a Alemania. Se dan cuenta que dos países juntos que van a salir a la guerra es mucho más fácil, es mucho más... Julio, representantes de 32 países discuten el problema de refugiados judíos en Evian. No pasa nada, como en muchos convenios nunca pasa nada. Una cosa interesante, en agosto estamos todos en el 38, las mujeres judías de Alemania, las que se quedaron, y muchísimas familias todavía se quedaron, mujeres deben incorporar Sara a su nombre de pila y los hombres Israel. ¿Para qué? Para marcar, para identificar. Ponen esto ustedes, por favor, en esa lista de señales, porque si yo marco a una persona porque es rubia, porque es morena, porque tiene el pelo lacio, porque tiene rulos, no importa cuál sea la causa, pero lo marco a este buen hombre porque tiene lentes. ¿Quién se le ocurrió tener lentes en esta época? Se dan cuenta que no importa cuál, eso es un acto de discriminación y es un acto que es, en algún momento, todavía no, pero en algún momento voy a poder decir, todos los que tienen lentes, por favor, de este lado. Vamos a hablar de eso después. Pasaporte de los judíos alemanes son sellados con una J en color rojo. Todavía no empezó la guerra. Los pasaportes son sellados. ¿Para qué? Para identificar. ¿Por qué pasaporte si no el documento interno? Ya están saliendo judíos. Se dieron cuenta un poco tarde, pero igualmente los que todavía no salieron, por lo menos ellos que estén marcados. Noviembre, la noche de los cristales rotos, pogroms, muerte y destrozos. ¿Qué quiere decir pogrom? Seguramente ustedes escucharon hablar decir la palabra pogrom. La palabra pogrom es pogrom. Pogrom es un disturbio, es una palabra un poco más fuerte que disturbio. Se llega a un determinado lugar, se saca a la población, se queman las casas, se saquean los negocios, de acuerdo a qué época estemos hablando. Si estamos hablando en épocas anteriores, cuando se llega a ese lugar se puede violar a las mujeres sin ningún problema. Es parte del pogrom. O sea, el pogrom es entrar a un lugar, saquearlo. Exacto. Vandalismo a una quinta potencia, por supuesto. La noche de los cristales rotos nos da el nombre, nos da la idea de qué es lo que pasó.
se rompen los cristales de los negocios, de las sinagogas, y no solamente, ustedes ven esa foto ahí abajo, muchísimas sinagogas en toda Alemania son quemadas. Y una cosa interesante, yo pienso que muchas veces nosotros pensamos, ¿y el mundo dónde está? Por ejemplo, ¿alguien sabe en Estados Unidos qué es lo que está pasando? La tapa del New York Times, ¿sí? La tapa del New York Times. Nazis, ¿cómo se dice smash? Hacen añicos, roban y queman negocios de judíos, templos, hasta que Goebbels diga parar. O sea, en la primera etapa ¿se sabe o no se sabe? ¿Pueden hacer algo? Este buen hombre democráticamente subió al poder. Uno más. Llegamos al comienzo de la guerra en 1939. 1939 es el comienzo de la guerra. La guerra va a empezar el 1 de septiembre y en enero Hitler en uno de sus charlas en el Parlamento explica por qué es necesaria la guerra. Y no explica que es necesaria porque hay gente desocupada, porque nuestra situación, ¿por qué? Porque eso implicará la exterminación de la raza judía en Europa. Yo pienso que desde este momento, el comienzo de la guerra, la salida de los alemanes a la guerra y lo que va a pasar durante el Holocausto va a ir muy junto y va a influir una cosa a la otra. Vamos a verlo más adelante, la influencia en el 42, cuando están casi perdiendo la guerra, la decisión de la solución final. Uno más. Desde el 39 al 42, en los años de la guerra, una de las primeras cosas que los alemanes deciden con respecto a los judíos es cerrar a los judíos en los guetos. Se sale a la guerra, se conquista Polonia, primero Polonia. En Polonia hay 3,5 millones de judíos. Es obligación cerrar a esos judíos en barrios cerrados que ellos llamaron guetos. La palabra gueto es una palabra no alemana. La palabra gueto es una palabra que viene del italiano. Es una palabra que fue utilizada en Venecia en los años 1500. No sé si alguno de ustedes estuvo alguna vez en Venecia. Hay un lugar en Venecia que se llama Ghetto. Y es un barrio cerrado en esa época. Se decidió que ahí se iban a cerrar a los judíos. De ahí sale la palabra. Ghetto es ese barrio cerrado de Venecia. Los alemanes lo utilizan para cerrar a los judíos en guetos. ¿Se dan cuenta que estamos... el proceso va abriéndose y cerrándose todo el tiempo con respecto a los judíos? Ya salieron a la guerra, conquistaron Polonia, hay 3,5 millones de judíos en Polonia. Lo primero que hay que hacer es cerrarlos. ¿Para qué? ¿Para qué cerrarlos? ¿Por qué cerrarlos? Es lo más seguro que se puede hacer es cerrarlos, porque para la idea de la raza aria, para la idea nazi, la base de la ideología nazi con respecto a la raza aria es que los judíos son no una raza inferior, no una raza. ¿Se dan cuenta de lo que digo? Es tan loco que es imposible entenderlo. Para el nazismo, la teoría de las razas es una de las bases ideológicas. La teoría de las razas dice, se ubican un rectángulo, ¿ven este rectángulo? ¿Ven el rectángulo? La raza aria, ¿dónde está ubicada en el rectángulo? Aquí arriba. La raza aria es
los alemanes, los austríacos, están aquí arriba. Hay muchas razas en Europa que están muy cerca de la raza aria. Por ejemplo, los holandeses, por ejemplo, los daneses, los suecos. ¿Ok? Lo más bajo, se ubican, lo más bajo son los eslavos, polacos, rusos, bielorrusos, ucranianos. Ellos son, ¿qué le vamos a hacer? Son personas, todo lo que está dentro de este triángulo, en la ideología nazi se los consideran personas. ¿Se dan cuenta qué lejos que está de todo lo que hablamos con respecto al corazón y el alma? ¿Sí? ¿Sí? Ok. ¿Se acuerdan? Hace una hora, sí. Borramos todo esto para ver cómo se puede borrar fácilmente todo eso. En la ideología nazi, los judíos, los gitanos, los negros, los indios, están en otra categoría. Esa categoría es la categoría subhumana. No son humanos. ¿Cuál es el problema de los nazis? Que hay judíos en Europa, no hay negros en Europa, no hay musulmanes en Europa, en esa época. Los judíos son los primeros, hay gitanos, por eso se masacran a gitanos también en el Holocausto. Seguimos una más. La situación en el gueto es una situación de hacinamiento, no hay trabajo, hambre. El gueto más grande es el gueto de Varsovia, la ciudad capital de Polonia. Casi 500.000 de judíos en un lugar de 1 kilómetro por 2 kilómetros, un barrio cerrado, amurallado. Eso es el gueto. Por ejemplo, en Varsovia hay 600 guetos en toda Polonia. Se cierran a judíos. ¿Para qué cerrar? Se figuran para qué cerrar. Todavía no se dice para qué cerrar. Hay muchos que se escapan para el lado de Rusia porque todavía está abierto, se escapan, pero la mayor parte de los judíos en Polonia están cerrados en guetos. Sí. 40 al 42. Alemania ocupa Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda y Francia. Pregunta tonta. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Cuál es el objetivo de esta guerra? ¿Conquistar solamente Europa? Casi todo está ya conquistado. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta guerra? Y después que los eliminemos, ¿qué? No. Pero sí, señor. Conquistar primero Europa. Vamos a conquistar Europa, mientras tanto vamos a limpiar a los judíos. Se puede hacer 2 cosas a la vez. Los nazis eran como las mujeres, nosotros podemos hacer 3 cosas a la vez, los hombres no, los nazis podrían hacer 5 cosas a la vez. Mientras eliminaban a los judíos, mientras los eliminaban, el ejército seguía conquistando y conquistando. Hay textos interesantísimos que nazis, ¿qué van a hacer cuando conquisten América? ¿Qué problema hay en América que no hay en Europa? Pero ¿qué problema hay cuando conquisten América? Estados Unidos hay muchos judíos, vamos a mandarlos todos a Auschwitz, no hay ningún problema. Cuando se baje y se llegue a Sudamérica, yo estoy segura. Y es interesantísimo porque todo esto cuando hablamos del Holocausto, estamos hablando de tantas cosas involucradas, tantas cosas adentro. ¿Qué hubiese pasado si hubiesen conquistado África? Dejen Sudamérica, que ustedes... Sí, África. ¿Cómo se limpia a África de la raza negra? ¿Cómo se hace una cosa así? No se tiene todavía la bomba atómica. Ustedes saben que, sí, enseguida la bomba atómica, pero no... ¿Cómo se hace? No hay judíos en África, hay todos negros en África. Para el imaginario nazi, toda Sudamérica son indios.
Para el imaginario nazi, todo Asia son chinos. Todo Asia son chinos. Uno le va a decir hoy en día a un japonés chino, porque no. Y les pregunto, ¿por qué necesita Berlín ser amigos de Japón? ¿Por qué el eje Berlín-Tokio va a ser tan importante? Si los odian, pero los necesitan a los japoneses para limpiar China. ¿Se dan cuenta que es una cosa universal? Cuando Hitler subió al poder, pensó en el Reich de los 1000 años. Pensar en 1000 años, yo no sé acá en Paraguay, en Israel, cuando se hace un programa de 5 años, a los 2 años ya se termina, y al año y medio tenemos nuevo presidente, y ya. No sé cómo es acá, pero 1000 años, se pensó en 1000 años donde el planeta Tierra iba a ser completamente diferente. Seguimos. Abril. Himmler ordena la institución del campo de concentración de Auschwitz. Me figuro que el nombre Auschwitz es un nombre conocido para todos. ¿Alguien de ustedes estuvo en Auschwitz? Vamos a hablar de eso después. Dentro del imaginario nuestro, ¿qué es ese lugar que se llama Auschwitz? Hay muchos... Ajá, vamos a hablar de eso. Me promete que lo dice otra vez. Sí, por favor. En enero del 41, la guerra sigue. Registro de judíos en Holanda, se ordena la constitución de Birkenau, que es Auschwitz II. No es suficiente Auschwitz I. Auschwitz II, ¿qué quiere decir? Si un campo de exterminio se agranda, ¿qué quiere decir? Que lo necesito un lugar más grande porque voy a llevar más gente, perdón, no son gente, no son personas, así que no me importa. Necesito el lugar para prisioneros son enviados a trabajar en una fábrica química cercana. Alemania ataca a la Unión Soviética y Alemania siempre, en esa época y especialmente en esa época, Alemania siempre se burló de la Unión Soviética. Stalin. El ejército rojo. El ejército rojo. Ellos no sabían, o sí sabían, pero no querían entender, que el ejército rojo y Rusia eran una gran potencia que demolieron a Napoleón, por ejemplo. Entonces, les fue muy fácil demolerlo a ellos también. Ellos no lo sabían. Alemania ataca a la Unión Soviética, masacres en el este de Polonia. Göring, jefe de los ejércitos alemanes, firma la orden para que las SS prepare la solución final de la cuestión judía. Eso lo vamos a hablar dentro de un segundo. ¿Qué quiere decir la solución final? El exterminio, pero se dan cuenta que no utilizan la palabra exterminio. Solución final. ¿Qué quiere decir? Enseguida lo vamos a ver. Japón ataca Pearl Harbor. ¿Por qué Japón? ¿Se acuerdan que necesitamos a los japoneses? Los odiamos. Son subhumanos, pero los necesitamos para que ataquen a los americanos. Y al atacar a los americanos es una ayuda para este lado. Ok. Japón ataca Pearl Harbor, Estados Unidos entra en la guerra, se gasea a los primeros judíos en los campos de exterminio y Alemania declara la guerra a los Estados Unidos. Uno más. Vamos a hablar enseguida, no me paro acá a hablar demasiado sobre la solución final, pero estas 3 fotos son de Auschwitz. La entrada a Auschwitz, esta foto está tomada desde adentro mirando al portón de entrada, ¿se ubican? Los portones tan conocidos de costado con ese cartel tan cínico que dice el trabajo libera, enseguida vamos a hablar, y de costado en la foto del lado izquierdo, un grupo de prisioneros en Auschwitz.
Uno de ellos sobrevivió. Es este hombre. Casi ni se lo ve. ¿Ven esta cara? Ese hombre se llama Elie Wiesel. Elie Wiesel falleció hace muy poco tiempo y mañana, en el final de ustedes ya van a estar así cansados de escucharme, mañana, al final, voy a entregarles y vamos a hablar de algo que este hombre escribió sobre el Holocausto. Así que cuando mañana hablemos, sí, leamos el texto, pensemos que él está en esa barraca en Auschwitz. Uno más. Seguimos. Estamos en el 42. Conferencia de Wannsee, la solución final. Sigue la deportación de judíos y gitanos a Chelmno. Chelmno es un lugar donde se gasea a los que llegan de una manera increíblemente ineficaz. Chelmno todavía no hay cámaras de gas, hay camiones. ¿Se ubica en un camión? ¿Camión? ¿Sí? Con la parte de atrás. Una rampa. Sube gente, sube, como si subiese por su propia iniciativa. El camión se llena de gente. Uno de los soldados conecta del caño de escape a un agujero que hay dentro de la tapa de ese camión y arranca. El gas tóxico que sale de ese caño de escape, todo entra por esa manguera dentro del camión. La gente es muerta de asfixia. Llegan a un lugar, descargan a esa gente, que ya son cuerpos, por supuesto, uno detrás de otro, detrás de otro. Esas son las primeras masacres. Totalmente ineficiente. ¿Por qué? Dije mente criminal, necesito mente criminal. ¿Por qué es ineficiente una cosa así? Muy pocas personas. Segundo, bastante criminal, muy poco eficiente. ¿Por qué? Hay testimonios, es increíble, leer los testimonios de los choferes de esos camiones. Se quejan, alemanes, soldados alemanes, se quejan que a veces en la cabina hay olor a gas. Entonces es problemático. Se quejan porque es un trabajo feo. Eso empieza en el campo de Chelmno y judíos como gitanos. Muchísimos gitanos, familias enteras son llevados a ese campo. Febrero, primer transporte de judíos gaseados. Marzo, Belzec, enseguida vamos a hablar. Prisioneros en mayo. Prisioneros inservibles para trabajar. Inservibles para trabajar. Todos ustedes fueron maestros, me figuro, ¿sí? Todos fueron maestros. ¿Qué pasa cuando un maestro es inservible para trabajar? ¿Qué se le hace? Se jubila. Se jubila, se le da un cargo más alto, puede ser inservible acá, puede ser inservible en otro lugar, no importa. Pero, ¿qué se hace en Alemania nazi cuando un trabajador, no importa en qué es inservible, se lo mata? No hay ningún problema, sin ningún problema. Comienzan los primeros experimentos, una más. En enero del 43, la primera revuelta en el gueto de Varsovia, las fuerzas soviéticas derrotan al ejército alemán en Stalingrado. Este es un punto cardinal. ¿Se figuran a un ejército que nunca pierde? Ese es el ejército alemán hasta este año. Desde el 39 hasta el 43 no perdieron una sola batalla. O sea que la grandeza y el orgullo y todo lo que ustedes pudieron hacer todo eso gracias a que
Pero cuando se encontraron con los rusos, y sin entrar en detalles, pasó lo que pasó en Stalingrado. ¿Es esto? En Stalingrado. Stalingrado es la primera batalla que los alemanes pierden. ¿Qué le hace al ejército alemán perder la primera batalla de una manera terrible? ¿Ustedes saben lo que quiere decir para el ejército alemán ver soldados alemanes muertos? Fotos de soldados alemanes muertos. Hay que avisarle a las familias en Alemania que sus maridos y sus hermanos murieron frente a los rusos. Pero si nosotros no nos morimos nunca. Stalingrado es un punto ¿sí? Un punto de cambio muy importante. Estalla el levantamiento del gueto de Varsovia y seguimos uno más. El levantamiento del gueto de Varsovia es un levantamiento popular dentro del gueto. Estamos en el 43. Es increíble que un grupo de gente joven se haya organizado para rebelarse dentro del gueto. Por supuesto que la mayor parte de los que se rebelan son muertos. Un grupo sale por las cloacas del gueto y así se salvan. Muy pocos quedan en vida. Una cosa interesante es que el museo donde yo trabajo en Israel, los fundadores de este museo, parte de ellos fueron combatientes en el levantamiento del gueto de Varsovia. Los que quedaron en vida y llegaron a Israel formaron el museo y es el museo donde yo trabajo. Sí, seguimos uno más. ¿Ustedes conocen esa foto de ese niño? ¿La vieron alguna vez? ¿Vieron la foto de este niño? Alguna vez la deben haber visto. Es una foto muy, muy conocida en el levantamiento del gueto de Varsovia. Y nosotros decimos, ok, está ese niño, pero está también esta mujer, que generalmente no la vemos, y está esta mujer, y está esta otra mujer, y hay uno más, y ya se va. Cuando hablamos de la gente que está detrás de las fotos, esa foto nos da una idea de que hay que hablar de un montón de personajes y no solamente de una persona. Hay un montón de personajes dentro de eso. Sí, seguimos. Transporte de 3.000 niños y sus madres son gaseados en Sobibor. ¿Se dan cuenta cómo estamos, no sé cuál es la palabra, la mente criminal se hace cada vez más sofisticada? ¿Quién lo dijo? Que levante la mano porque no lo veo. Gracias. Sofisticada. Hay una sofisticación del mal. Hay una sofisticación del crimen. Dijimos los camiones con gas. Ok, camiones con gas. Pero ahora empiezan a matarlos en cámaras de gas. Se llevan a los niños con sus madres. ¿Cómo se llega a una sofisticación del mal? Pregunta importante. Hitler prohíbe que la solución final de la cuestión judía sea mencionada públicamente. No se habla de eso, se hace. Hacemos sin hablar. ¿Se acuerdan que tenemos una lista de cosas de costado donde ponemos las señales? Hacer crímenes sin hablar, sin demasiada... exacto. Los daneses ponen en marcha una acción de salvamento a los judíos de Dinamarca, los justos. Los dinamarqueses ayudan muchísimo a la pequeña comunidad judía que tienen en Dinamarca. Alemania ocupa Hungría, deportación de 100.000 judíos húngaros. El día D, las fuerzas aliadas desembarcan en Normandía, el campo de exterminio de Maidane, que es liberado por el Ejército Rojo. El campo de exterminio, ¿qué es esto? Es el comienzo del final. Estamos en el 44. Hitler de ninguna manera va a
dar la posibilidad de pensar. Estamos en el 44, ya fue Stalingrado en el 43, los rusos los hacen pomada, pero ellos no, y a pesar de eso, el día D, ¿qué quiere decir el día D? El día D quiere decir que no solamente los rusos, ¿se ubican en el mapa de Europa? ¿Sí? ¿Ven el mapa de Europa? No es solamente los rusos por aquí, es Estados Unidos por este lado, y por supuesto que es el final del final. Comienza la evacuación obligada, estamos en 45. Los prisioneros de Auschwitz, se saca a los prisioneros, enseguida vamos a hablar, las marchas de la muerte, el Ejército Rojo libera Auschwitz. ¿Qué encuentran en Auschwitz? ¿Qué encuentran en Auschwitz? ¿Alguien lo dijo? Nada. Nada. Nada quiere decir que, ¿cuántos meses antes? No meses antes, un mes antes, 3 semanas antes, los alemanes sacan a los prisioneros caminando para el lado de Alemania, Polonia, Alemania, en las marchas de la muerte, para que porque los rusos van a llegar, cuando los rusos llegan a Auschwitz, ¿qué encuentran? Algunos pocos muertos. Esa foto que vimos es de los que no podían salir, no podían caminar. Los otros, no hay nada. ¿Nosotros hicimos algo? No, no pasó nada, no pasó nada. Mayo, Alemania se rinde y la guerra se terminó. Qué fácil describir, la guerra se terminó. Lo último es la liberación. La liberación, 1945, fin de la guerra. Estas 3 fotos son de un campo de concentración y después de exterminio en Bergen-Belsen. Bergen-Belsen, un campo en Alemania. Ningún campo en Alemania fue de exterminio al comienzo, ellos no quisieron mancharse, como en alemán se dice Reine Deutschland, la Alemania limpia de sangre judía. Ya los echamos, no vamos a hacer en Alemania campos de exterminio. Bergen-Belsen es un campo que fue de gente. Llega a ser de exterminio al final cuando ya no pueden más. Estas fotos son de la liberación en el 45. ¿Tenemos fuerza para 1 hora más? Sí. Estando en esto, quiero que hablemos de los campos como algo específico. Entramos en el segundo. Yo pienso que esas señales que las escribimos en nuestra mente o las escribimos en las hojas de ustedes aquí de costado, estamos hablando de señales que nos ayudan a ver qué es lo que pasa hoy. Si el tema del Holocausto va a ser un tema para decir, ¡ay, pobres judíos, les mataron 6 millones! Y nos quedamos ahí, no sirve para nada. Si el tema del Holocausto nos sirve para conocer esas señales y decir todos estos puntos que vimos, que sucedieron, que no pasaron en un planeta fuera de la Tierra, sucedieron. Si no nos sirve, como dice Gabriela perfectamente, si no nos sirve para ver lo que pasa ahora, porque ahora están sucediendo, eso lo vamos a hablar mañana, ahora están sucediendo en China. Hoy en día hay campos. En el norte de Corea, ¿quién sabe lo que pasa en el norte de Corea? Nadie sabe lo que pasa en el norte de Corea. Hay campos de exterminio hoy en el norte de Corea. Entonces, esos signos que nosotros vimos son indispensables para ver. Los campos. Si yo dejaría esto sin la palabra holocausto, ¿qué les parece que es los campos? Los campos de trigo, los campos de maíz y los campos de albahaca. Los campos.
Pero estamos hablando de otra cosa, por supuesto que estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de un régimen que pudo hacer campos de exterminio porque era un régimen totalitario. Un régimen totalitario es un régimen donde todo es posible. Todo es posible. Todo quiere decir que si yo quiero en este régimen totalitario que el sol salga a medianoche, pues va a salir a medianoche, porque es lo que yo quiero. Eso con respecto a la naturaleza. Si en un régimen totalitario todo es posible, sin ningún problema voy a privar los derechos humanos. En un régimen totalitario voy a suprimir la libertad porque es un problema. ¿Se dan cuenta que es un problema grande vivir en libertad? En un régimen totalitario necesito el terror, es una necesidad. Necesito el terror, ¿para qué? ¿Para qué se necesita el terror? El terror de Estado, pero el terror en general. Para paralizar, porque la gente con miedo se paraliza. Y la gente con miedo que se paraliza por estar aterrada, la dominación es total. Y la persona pasa a ser una cosa. En esos lugares donde hay totalitarismo, léase hoy norte de Corea, hay campos de concentración, que es la institución central del poder organizador. No se puede pensar de una manera diferente, no se puede leer cosas diferentes, pero eso con respecto al Estado. Necesito aislar a las personas. ¿Por qué aislarlas? ¿Para qué aislarlas? ¿Aislar a quién? Necesito aislarlas, necesito reeducarlas y necesito evitar resistencia. Para todo esto necesito lugares que yo pueda explotar a esa persona. Esa persona no es persona, es una cosa. ¿Se acuerdan lo que decía ayer? Persona, cosa, la dominación total. Si eso, necesito a esas personas que son cosas, explotarlas, deshumanizarlas, y ahí estamos. Si una persona ya no se ve como persona, puedo hacer de ella lo que quiera, cuando quiera. Todas estas cosas son signos también de alerta. Hay muchas veces que uno dice, pero si en un determinado régimen hay solamente terror, no hay solamente terror. Hay que ver perfectamente dentro qué es lo que me falta, que no veo, pero que ese régimen está haciendo. Quizás este régimen no llegue a explotar o a reeducar o a aislar. Yo dejé Argentina y emigré a Israel en el año 79. ¿Sí? La gente un poco mayor como yo aquí sabe lo que pasó en los años 79 en Argentina. Uno puede decir, sí, Argentina en esa época no es la Alemania nazi, porque no es la Alemania nazi. Pero hay todos esos signos, pequeños, enormes, signos de totalitarismo con respecto a la Junta, con respecto a un montón de cosas que nos hacen. No había campos de concentración ni campos de exterminio, pero desapareció gente. O sea, estamos hablando de regímenes que hacen todo eso. Estamos hablando de la necesidad de los campos de exterminio, sí. Un campo de exterminio no muy conocido, el campo de Ravensbrück. Ravensbrück es un campo en Alemania y es un campo muy especial porque son enviadas solamente mujeres. ¿Por qué diferenciar entre hombres y mujeres? ¿Para qué mandar a un lugar? Y no es para reeducarlas, es para... Ajá. Perfecto. Mente criminal dijimos que se necesita, pero se dan cuenta que pensar normalmente es un problema. Mujer, bienvenida.
El campo de Ravensbrück es un campo donde se recibe en Alemania solamente a mujeres. Mujeres problemáticas, mujeres comunistas, mujeres judías, mujeres gitanas. Van a hacer trabajo pesado, van a ser maltratadas. Ustedes ven este dibujo en la parte izquierda arriba. Es el dibujo de una mujer, ese dibujo, el original, lo tenemos en nuestros archivos, en el museo. Está hecho por una sobreviviente de ese campo. Sobrevivir un lugar así donde el hombre, todo lo que dijimos antes, la persona es una cosa, deshumanizar, explotar. Seguimos uno más. Ustedes ven este mapa de Polonia y Alemania. ¿Dónde había campos? Los 6 puntos marrones, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 campos de exterminio en Polonia. 6 campos de exterminio que se comienzan a funcionar en el año 41-42. Auschwitz ya funciona en el 41. ¿Por qué en Polonia y no en Alemania? ¿Se acuerdan lo que dije? Alemania limpia. Va a haber campos en Alemania, necesitan campos en Alemania, pero campos de trabajo forzado, campos de concentración, no campos de exterminio. Solamente 6 en Polonia. Fuera de eso, la mayor cantidad de judíos está en Polonia y no en Alemania. Así que es más fácil llevarlos de sus casas a estos campos. El primer campo, sí, es un campo. Ustedes entran a este lugar en Polonia y ¿qué ven? ¿Qué ven? Árboles, perfecto. ¿Qué ven más? ¿Hay algún lugar que me da alguna idea de que algo pasó en este lugar? Solamente la palabra memoria en polaco, ¿sí? En este lugar no hay nada. ¿Qué hubo en este lugar? ¿Qué hay? Este lugar es Belzec. Es un lugar donde no hay nada. Hoy en día, ¿por qué? Porque los alemanes antes de dejar este lugar lo arrasaron con todo. Es lo que vamos a hablar en algún momento sobre la memoria, ¿sí? La necesidad de borrar todas esas cosas. El segundo lugar es Belzec. También una estación del tren. Esta es una foto bastante mala, pero es la estación del tren como se veía en esa época. Se necesitan muchísimos trenes que vayan de los guetos, de las ciudades, saquen a los judíos y los traigan a estos lugares. Estos lugares siempre van a estar fuera de la ciudad. Los campos de exterminio siempre van a estar fuera de la ciudad, desconectados de pueblos o ciudades. ¿Para qué? Para que no se vea, ni se escuche, ni se huela. Para que la población local no sepa. Otra vez. Sobibor. Sobibor es un lugar donde también no hay nada, hay restos de las vías de trenes y nada más. Hay restos de trenes parados. Uno más. Una cosa interesante, ustedes ven cómo están organizados los lugares geográficos donde decidieron poner. ¿Se dan cuenta que no están concentrados en un lugar geográfico determinado? Si van a traer a los judíos de Francia o de los Países Bajos, de Holanda, es importante que el viaje sea muy corto. Entonces va a ser Auschwitz. Si los judíos van a llegar, por ejemplo, en Hungría hay muchos gitanos. La población gitana de Hungría es muy grande. Por supuesto que se los trae a Auschwitz o a Belzec. Los campos de exterminio pasan a ser una maquinaria de muerte con todo organizado. Una más. Treblinka es un lugar donde hoy no hay nada, hay nada del lugar de muerte, hay un monumento, piedras donde cada una de estas piedras tiene el nombre de una ciudad de donde trajeron a judíos.
y nada más. En este lugar, en Treblinka, fueron muertos en un año, verano del 42, verano de allá, o sea, julio del 42 a julio del 43, 900.000 personas. Y no digo judíos, porque miles de gitanos fueron llevados también a Treblinka. En un año. ¿Se figuran qué eficacia? Enorme. Seguimos con el mapa. Treblinka. Uno más. ¿Quién sacó esta foto? ¿Quién les parece que sacó esta foto? ¿Esta foto es de ahora? No, esta foto es de esa época. ¿Quién sacó esa foto? Los soldados alemanes, la Fuerza Aérea Alemana, ¿sí? La Fuerza Aérea Alemana, ¿sí? La Luftwaffe. ¿Qué se ve? La ciudad. Este es el lugar que fue arrasado enseguida. ¿Se acuerdan que los rusos están por llegar? En algún momento en el 44 los rusos están por llegar, hay que arrasar con todo. Esta es una foto de Auschwitz, parte de Auschwitz, cuando todo está, parte de Auschwitz que quedó después de que todo está arrasado. Otra más. Y esta es la foto sí, el icono de Auschwitz, la entrada sacado en el invierno. Una más. Ahora sí, lo que queremos es la primera película. Primero, para descansar un poco de que me escuchen solamente a mí. No, en serio, puede uno enloquecerse. Pregúntenle a mis hijos. Un testimonio, 20 minutos, es muy corto. Una mujer que hoy vive en Israel, su testimonio de Auschwitz tiene subtítulos en español. Vamos a escucharla a ella en primera persona. ¿Hay sonido? פשוט חיכינו עד שהתחילו הטרנספורטים, המשלוחים משם. אנחנו, המשפחה שלנו, נסענו עם הטרנספורט האחרון לתחנת הרכבת באונגבר, ושם המשכנו לאושוויץ. הרכבת שהביאה אותנו מהבית נכנסה כאן בשער הזה והגיעה עד לפה, למקום הזה שקוראים לו רמפה. כאן הרכבות נעצרו, פתחו את הדלתות של הקרנות, הורידו את האנשים, יותר נכון, זרקו אותם, יותר נכון, משכו אותם החוצה. ואז, תוך 2-3 דקות, מצאנו את עצמנו עם 2 טורים, טור של גברים וטור של נשים. ורציתי לראות את אבא שלי ולפחות להגיד לו שלום, ולא יכולתי, כי כבר לא ראיתי אותו. טור הגברים נעלם, וטור הנשים עמד כאן שהוא כלל את כולם, את הסבתות, את האימהות הצעירות עם הילדים על הידיים שלהם, את הילדים הקטנים שכבר ידעו ללכת ברגל. ואני עומדת בתוך הטור, שכולי עם נשים מבוגרות, עד 40, 45, ובנות אולי מגיל 18, ואני ילדה קטנה בת 12 בתוך הטור הזה של אנשים. התקדמנו לכיוון קבוצה של קצינים, שבתוכם עמד מנגלה. הוא עמד בצורה מאוד מרושלת. הוא החזיק ביד את אותו שוט הקטן שלו, ומרוב שעמום עד שהטור שלנו מתקרב מכאן לשם אליו, הוא מכה עם השוט על המגף שלו, כמו אדם שמשתעמם באותו רגע. ואז
אם השוט הזה הוא הרע, שמאלה, למבוגרות, לצעירות שהחזיקו ילדים על הידיים, לילדים קטנים שידעו כבר ללכת ברגל. ואנחנו, הטור של הנשים שאני עומדת באמצע החמישייה, כשאימא שלי על ידי, דודה על ידה ושתי דודות בצד זה, אנחנו פונים פה ימינה, ונכנסים דרך השער הזה, ומתחילים לצעוד וללכת. ואז אנחנו רואים לימיננו, בצד הזה, שזה נקרא מחנה C, מחנה הנשים ההונגריות, שהוא כבר היה מלא, כי אנחנו באנו עם אחד הטרנספורטים האחרונים. ואנחנו רואים נשים עם שיער גזור, זאת אומרת, עם קרחות ולבושות בסמרטוטים נוראים. ואימא שלי שמה את ידה על עיניי ואומרת לי, אל תסתכלי לכאן, כי אלה בוודאי משוגעות. ואנחנו ממשיכים ללכת, ותוך דקות אנחנו שומעים את הצעקות שלהם מתוך המחנה אלינו, בהונגרית, שהן צועקות, חבל, חבל, אבל עוד מעט אתם תהיו בדיוק במצב שלנו. והמשכנו ללכת, המשכנו ללכת. המשכנו עד סוף השביל, ואחר כך פנינו שמאלה, עד שהגענו לבית גדול מאוד, ששם שוב חרב עלינו עולמנו. זו הייתה בעצם התחנה הראשונה שאיבדנו, ממש איבדנו את הצלם האנושי מבחינת המראה שלנו, והפכנו להיות משהו שאין לתאר אותו בכלל. מעבר למה שקרה, שפתאום ראיתי המון המון נשים ערומות, המון, בפעם הראשונה פה. אני זוכרת שזה היה בשבילי נורא והיום לראות את זה, נורא והיום. אבל גם אני התביישתי כל כך. התביישתי מאוד 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 במה שרואים לי. מאוד מאוד מאוד. אמא שלי ניסתה לחבק אותי. לקחה אותי אליה, שוב באותה תנועה כאילו שאני לא אראה. ואני הרגשתי שזאת היא, אבל לא ראיתי שזאת היא. בצריף הזה אני למדתי על המון דברים, על המון המון דברים, על המשך חיי. אני למדתי להיות בין אנשים מבוגרים ממני, כי אני הייתי הילדה היחידה פה בצריף הזה. הייתי בת 12. אני למדתי כאן איך לרעוב, איך לסבול, איך לחיות בקור, איך לחיות ברעב אדיר, ובעיקר למדתי לחיות על יד אמא שלי, שהייתה איתי עדיין כאן אז,
ואנחנו שכבנו שתינו יחד עם עוד 11 נשים על הדרגש הזה. איך שכבו כאן 13 נשים, כשאחת רצתה להסתובב, כולם היו צריכות להסתובב. ככה, כמו שאתם רואים את הקרשים הבלתי מהוקצעים האלה, ככה זה היה. וכשאימא ניסתה לפלוט את הכינים מראשי כאן, על הרצפה, כי היא פחדה שהמפקדת של הצריף תראה שיש לי כינים, היא הייתה כולה פחד, היא הייתה כולה רעדה, מכיוון שכאן זה כבר לא נמצא, על אחד העמודים האלה פה למעלה. הייתה כרזה, ושם היה כתוב, אין לוזה דיין טוט, קינה אחת המוות שלך. אני כבר בת 75 היום, אבל יש לי הרגשה של נקיפות מצפון עד עצם היום הזה, על ההתנהגות שלי, שבעצם לא ידעתי בדיוק מה אני עושה, אבל שגרמתי כאב קשה מאוד 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 לאמא שלי. מכיוון שאמא הייתה לה מטרה אחת פה בבירקנאו, לשמור עליי, להשאיר אותי בחיים, ואני יודעת עד עצם היום הזה שאני לא ידעתי להבין את זה מספיק. אני לא ידעתי להבין את זה מספיק. ולכן, כשהיא ניסתה לפלוט את הכינים מראשי, זה הרגיז אותי. אני לא רציתי את זה. אני התנגדתי לזה. אני העדפתי לגרד את ראשי מלא הכינים, ושהיא תעזוב אותי. סדר היום כאן בבירקנאו היה מאוד 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 מורכב. העירו אותנו ב-4 בבוקר. איך העירו אותנו? שמפקדת הצריף הלכה כאן לאורך התנור הזה עם השוט ביד, והיא הייתה נותנת מכות לכיוון הזה ולכיוון הזה. לפעמים היא הייתה הולכת באותה הליכה ובאותה ריצה דרך התנור עם השוט ביד ומכריזה, כדאי לכם כשתצאו עכשיו למפקד, כדאי לכם להסתכל לכיוון הערובות. שם נשרפים עכשיו ההורים שלכם, הילדים שלכם, הסבתות שלכם. זה היה מין תענוג להגיד לנו את זה מדי פעם בפעם. יצאנו ב-4 בבוקר למה שנקרא ציילאפל, זאת אומרת המפקד. בין הצריפים העמידו אותנו בחמישיות, ואז הגיעו קצינות האס-אס עם כלבים גבוהים, עם השוט המפורסם שבידם, והתחילה ספירה. ספירה כזאת נמשכה לפעמים 2 ולפעמים 3. למה? כי ספרו אותנו. מי יכול היה לברוח מבין גדרות כפולים מחושמלים, ובכל זאת, כשהיה נדמה להם שיש 1 או 2 שחסרים, התחילו את הספירה מחדש. בספירה של אחרי הצהריים חילקו לנו לחם, לא עגול, אלא משהו מאורך כזה. אמרו שזה 750 גרם ל5, לכל 5, לכל 5, וחתיכה קטנה של גבינה צהובה שפשוט שרצו בתולעים באופן חופשי לגמרי, ולפעמים גם חתיכת ריבה קשה כזאת, כאילו קובייה של ריבה. ואז התחילה המלחמה של אמא איתי כל יום, שאני אוכל מהלחם שלה, שאני אוכל את הלחם שלה, ואני את הלחם שלה לא רציתי, אני בכלל לא רציתי כל כך לאכול את זה. אני לא רציתי, אני לא ידעתי מה שאני רוצה. אני הייתי רעבה למה שהייתי רעבה, למה שאהבתי בבית. אני לא הבנתי שאני לא יכולה לאכול משהו אחר. נשים צעירות ישבו על התנור
ודיברו ביניהם על הגעגועים לילדים שלהם, להורים שלהם, לבעלים שלהם, על בגדים שהם קנו לא מזמן, על מאכלים שהם בישלו או אפו, על חוכמות קטנות של הילדים שלהם. זאת הגבורה שאני רואה אותה בתופת הזאת כגבורה האמיתית. המלחמה על היום-יום, המלחמה על הרגע, על המלחמה על החיים, על הרצון לחיות. פעם באיקסמן הם לקחו אותנו למקום כאין סאונה, ששם הם לקחו מאיתנו את הבגדים, הכניסו אותם בתוך מבנה בצריף מהסוג הזה, לתוך תנורים לחיטוי, ואנחנו בינתיים עמדנו בחוץ וחיכינו שהבגדים יחזרו מהחיטוי. ואנחנו ערומות מחכות לבגדים שלנו. הייתה כאן אימא עם שתי בנותיה, והאישה הזאת שהייתה בינינו, הייתה אישה לא יפה, ולא היה לה גוף יפה, ופתאום ניגש אחד מחיילי האס-אס, מקציני האס-אס, ואמר לה, תעמדי פה באמצע המעגל. והוא אמר לה, עכשיו תרקדי. והוא לקח את השוט הקטן המפורסם הזה שהיה לכולם, והתחיל להרביץ לה ברגליים. תוך כדי שהוא הרביץ לה ברגליים, היא כמובן עשתה תנועות של הגנה, של הרמת הרגליים, וזה עשה את הרושם כאילו היא רוקדת. ריבונו של עולם, תארו לעצמכם את התמונה הזאת. וככה זה נמשך. והיא התחילה לבכות, והיא התחילה להתחנן, ושתי הבנות שלה עומדות ומתחננות, וקורות על הברכיים, שיפסיקו, והם, לא רק שהם לא מפסיקים, אלא הם עוד מתגברים. ואז החיטוי נגמר. כשהגענו לצריף, האישה הזאת נשכבה כאן על התנור. שתי בנותיה עמדו בשני הצדדים. והיא אמרה להם, אני הולכת למות, אני מרגישה שאני הולכת למות. ואני רוצה שתדעו שאני מתה מבושה. אני מתה מבושה. והאישה הזאת נפטרה תוך שעתיים. למקום הזה הובאנו לילה אחד והכניסו אותנו לתוך המבנה הזה. בתוך המבנה הזה חיכה לנו מנגלה. כאן הייתה סלקציה איומה, באמצע הלילה, כשהעמידו אותנו בשורה עורפית, ערומות, כשאני עומדת בערך 15 נשים אחרי אמא שלי. והטור הזה של השורה העורפית התחיל לעבור לפני מנגלה. ופתאום אני רואה שאת אמא ועוד נשים אחרות הוא שולח לכיוון דלת קטנה. אני בינתיים הגעתי אליו, ואותי לעומת זאת הוא שולח לכיוון הזה, בשביל שאני אצא מהבניין מהכיוון הזה. אז עוד לא ידעתי שפה עומדת רכבת ומחכה לי. ואני התחלתי לצרוח שאני רוצה את אמא שלי. וזרקתי את עצמי על הארץ, וצעקתי, אמא, אניו קם, הולווי, אל תעזבי אותי. נרגע לנגנית, לאן את הולכת? רציתי לרוץ אחריה לדלת, אבל לא נתנו לי. הייתי שטופה בדמעות. מרוב פחד שלקחו לי את אמא שלי. מתוך זה שדחפו אותי, פשוט דחפו אותי, לא הייתה שום אפשרות אחרת, יצאתי לכיוון הרכבת. התיישבתי על הרצפה והרגשתי שאני חולה. ודודה שלי, אחת הדודות שנשארה
מבין החמישייה שלנו, חיפשה אותי ומצאה אותי ברכבת. ומאותו רגע הדודה הזאת הפכה להיות כאילו אמא שלי. Pasamos uno más. Lo que ustedes vieron ahora se podría decir que es un testimonio, ¿sí? Testimonio en primera persona. Y lo que podemos aprender de este testimonio, primero es lo que una persona recuerda después de tanto tiempo, que recuerda que dejó de costado. Y yo pienso que dentro de lo que ella cuenta se puede entender muchas de las cosas, de las técnicas, de qué utilizaban, qué hacían dentro del campo y cuál era la necesidad de hacer eso. Hablamos antes de todas esas técnicas y esto es importante. Yo pienso, por eso traje este testimonio, porque me parece que es más importante escucharlo en primera persona de una persona que pasó lo que pasó. Ella habló de la gente que baja del tren y esta es una foto sacada por los alemanes. Ustedes ven aquí de costado, el que está de espaldas. Él es Mengele, el médico que no estaba, por supuesto, todos los días, día y noche, porque había un grupo de médicos, pero era el médico que recibía a la gente que bajaba del tren y hacía la división, quién a la derecha y quién a la izquierda, quién a la vida y quién a la muerte. Y como él era médico, estaba muy interesado en hacer experimentos médicos. Dejaron de costado cantidades de mujeres embarazadas, de mellizos. Él tenía una investigación muy especial con mellizos idénticos. Toda clase, una de las barracas de Auschwitz fue dedicada al tema, donde él trabajaba, al tema de los experimentos médicos. Estas 4 fotos son 4 fotos de judíos húngaros. ¿Se acuerdan que ella dijo que ella viene de Hungría? Y son 4 fotos, ella no está en una de estas fotos, pero son otra gente que vino junto con ella. Sí. Esta es una foto sacada al lado de Auschwitz. Una pregunta que no tiene que ver con el tema de derechos humanos, pero yo pienso que es importante. ¿Quién sacó todas estas fotos? En los campos, en los guetos, la gente muriéndose de hambre, las técnicas, la división, la llegada de los trenes. Los alemanes mismos. O sea, hay una necesidad de testimoniar qué es lo que pasó, de justificar. Hay una necesidad, por supuesto, de documentar. Documentar, otra vez, portafolio de evidencias, y esas evidencias son muy importantes porque estaban seguros que esta guerra la iban a ganar. O sea, iba a llegar un momento en que no hubiese en Europa, en ningún lugar de Europa, ningún judío. En ese mismo momento iba a llegar a alguien y les iba a decir, ¿sí?, golpeándoles el hombro, ¿cómo lo hicieron?
Estas fotos son testimonios de cómo lo hicieron. Una cosa interesante, ellos habían planeado, hay mucho escrito sobre eso, habían planeado dejar la ciudad de Praga, en Checoslovaquia, la ciudad de Praga como un museo de la raza aniquilada, así lo iban a llamar. El que llega hoy a Praga, a la ciudad de Praga en Checoslovaquia, dejaron las sinagogas y el cementerio judío y la escuela judía. ¿Por qué no lo destruyeron? ¿Por qué destruyeron otras cosas y eso no? Ahí va a ser el museo que van a tener que estar estas fotos. Y esta foto también fue sacada en Auschwitz. Y lo interesante de esta foto es que lo que yo quisiera que tengamos la posibilidad de desmenuzarla, ¿sí? Y de ver una mujer que generalmente se pierde dentro de toda la foto y otra mujer, quizás sea la madre de esos dos niños pequeños que están adelante, y otra mujer, ¿la vieron ahí adentro sentada? Quizá es la madre de esa niña o de esa adolescente que está de costado con esas niñas, y hay una más, y hay una más. La posibilidad de ver las personas dentro de los grupos, dentro de esos grupos amorfos de cantidades de personas. Sí. Dibujos hechos por una mujer que sobrevivió. Los dibujos están en los archivos de nuestro museo y son dibujos hechos en el 45, muy enseguida después enseguidita después de terminar la guerra, muy frescos en su memoria, y todo lo que ustedes vieron, escucharon en el testimonio, lo que ella cuenta, se ve perfectamente aquí. Las soldadas, mujeres nazis, que hacen, ¿sí?, la recuenta de personas. Sí. Ella habló de las mujeres rapadas y habló de las mujeres que trabajan. En Auschwitz, una cosa interesante es que a toda persona que llegaba, no importa si era judío, no importa, si era mujer le rapaban el pelo, y una cosa importantísima era tatuar un número en el brazo izquierdo. Toda persona que llegaba a Auschwitz y era dejada para trabajar, los que eran muertos, por supuesto que no hacía falta todo ese proceso. El que quedaba a trabajar, le tatuaban un número, y ese número era su número en su lugar, en lugar del nombre. Exacto. El código, exacto. De acuerdo a esos números se puede saber si esa persona en qué convoy vino, en qué tren llegó, y si era judío o no judío, porque los números, a los judíos se les agregaba un triángulo pequeño arriba. O sea, si ustedes ven alguna vez una persona que es sobreviviente de Auschwitz y no es judía, también ellos recibían los números, y era... ¿Se acuerdan cuando hablamos de totalitarismo que dijimos persona, cosa? Cosa, se necesita orden, y en ese orden está la numeración. Sí. No vamos a ver esto porque no sé si vamos a tener tiempo. Vamos a... si esto es un nombre, es un libro escrito por Primo Levi, que yo les aconsejaría, si lo encuentran, leer en algún momento. Él es sobreviviente de Auschwitz. Primo Levi era un bioquímico italiano, judío italiano, que llega a Auschwitz, se libera de Auschwitz, y en sus memorias él escribe un libro que se llama Si esto es un hombre. Y una parte, no todo, una parte dice, piensa si esta es una mujer, sin cabellos ni nombre, ya sin fuerzas para recordar, vacíos los ojos y el vientre helado como una rana en invierno. Una cosa interesante, ustedes ven esas dos mujeres ahí arriba, las tres fotos de la parte izquierda,
izquierda y derecha son mujeres gitanas. Una cosa interesante es que se sacaban esas fotos como documentación. En Auschwitz, hoy en día, en el archivo de Auschwitz, hay unos, fuera de digital, por supuesto que ya lo tienen todo digital, unos álbumes enormes con esas fotos sacadas a las personas que quedan para trabajar. Sí. A la entrada de Auschwitz hay un cartel escrito en alemán donde está escrito Arbeit macht frei, el trabajo libera. Y el trabajo libera, se dan cuenta que es una forma cínica de decir qué es lo que está, la gente que queda para trabajar los libera ¿de qué? ¿De qué libera el trabajo? De la muerte, por supuesto. Sí. Otros dibujos de Ella Lieberman, una mujer que también sobrevivió, y también su memoria dibuja enseguida después de la liberación eso que ella recuerda. Sí, una más. Y llegamos a la liberación. Y la liberación es el final, sí, es el punto final, pero el punto final, ¿qué es el punto final para una persona que pasó lo que pasó? ¿Cómo se lleva, cómo se sobrelleva todo eso? Quiero mostrarles una pequeña, son creo que menos de 3 minutos. El campo en Alemania de Bergen-Belsen es liberado por los soldados ingleses. Y los soldados ingleses, cuando llegan a Bergen-Belsen y liberan el campo, filman todo lo que ven. Hay muchas, no es este, es el último. Las fotos, hay unas fotos y unas filmaciones terribles. Esto es, quiero que veamos esto, es muy, muy corto. Yo pienso, para terminar, ¿podemos terminar 2 segundos antes? ¿Sí? Yo pienso que esa mujer que se mira al espejo, que vuelve, que cuando nos miramos al espejo nos vemos, ¿sí? Vemos si estamos despeinados, vemos cómo ¿sí? Nos vemos. Yo pienso que esa foto, es muy simbólica, porque es el final de un sufrimiento de tantos años y es el final para esa persona de ser cosa, de ser objeto, de ser maltratada, y es el poder volver a verse. Es un recuento, perfecto, sí, sí. Es un recuento, de alguna manera uno se ve y ve lo que le pasó. Y vieron un segundo antes una mujer lavándose la cabeza con shampoo. Pero si para nosotros es la cosa más trivial. ¿Cuándo esa persona que estuvo en ese lugar pudo lavarse la cabeza? O ese hombre que está sentado comiendo el pan. O sea, esto es el final. Lo que vamos a ver en la continuación, a la tarde y mañana, especialmente mañana, es qué dijimos, cuáles son los signos, qué es lo que queda en una persona y todo eso. ¿Qué hacemos con todo eso? Así que gracias por ahora.